Prensa que tiene un papel fundamental en todo el mundo, más en nuestra región que se ha visto golpeada en muchos sentidos por los gobiernos que deciden simplemente a discreción tomar decisiones afectando al ejercicio y a este oficio que tanto aporta a la democracia. Pero lo vamos a conversar de inmediato con Alondra Santiago, la protagonista de este asunto. Gracias por este tiempo con Latinoamérica y el resto del mundo, poder escuchar de primera mano. Primero, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás asimilando tú y tu familia todo lo que ha significado esta noticia? Muchísimas gracias primero por el espacio. Qué pena ser la protagonista de una novela tan terrible, ¿no? Pero aquí estamos asimilándolo. Tengo mucho apoyo de mi madre, tengo mucho apoyo de mi pareja, apoyo de amigos, evidentemente el apoyo que se ha visto también en redes sociales, a nivel incluso de políticos, de asambleístas, de ex políticos, de personas que han estado en el poder en su momento, de defensores de derechos humanos. El apoyo ha sido bastante grande. ¿Cómo estoy? Realmente yo sigo como en un estado de shock, como decía siempre, he dicho en todas las entrevistas que me han hecho hoy, como un poco de negación, porque yo sigo pensando que esto no es posible, que esto es como es tan absurdo, como es algo tan realmente arbitrario, tan autoritario, tan violento. Yo nunca pensé, a pesar de recibir tantas amenazas de muerte, tanto acoso digital por más de 5 años, nunca pensé que esto iba a pasar, porque lo que han hecho conmigo no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna explicación y es simplemente, como decías tú al inicio, es atentar no solo contra la libertad de expresión como Alondra Santiago, la que camina por las calles de Ecuador, sino contra la libertad de prensa. Alondra Santiago, la periodista que tiene un programa y que todos los días comunica, hace análisis y opina. Bien, lo que he visto en la reacción de la gente es que a pesar de sus ideologías o sus posturas, la mayoría que entiende lo que es la libertad de expresión, pues se han solidarizado en este tema. Pero ahora preguntándote por las motivaciones que tiene el gobierno, es ambiguo. Por una parte, el Ministerio del Interior dice recibimos una notificación catalogada como secreta y por eso tomamos la decisión de enviar este informe hacia la Cancillería y tomamos la decisión. Pero hay funcionarios del propio gobierno, como el caso de Rosy Torres, ella es secretaria general de la gestión, argumenta que se ha faltado el respeto a los símbolos patrios a propósito de ese polémico TikTok en donde tú utilizabas algunas estrofas para referirte a la gestión del gobierno. Yo creo que el gobierno en este momento se encontró ante una situación en donde a nivel no solo nacional, sino internacional, porque además organizaciones de derechos humanos están enfocadas, están emitiendo alertas al respecto, se encontró en una situación donde todo el mundo está repudiando el accionar del gobierno de Daniel Noboa. ¿Y qué es lo que pasa? Que han tenido que tomar una postura, un discurso en donde se hable de que al final es culpar a la víctima, ¿no? De que una canción que yo pude hacer o una expresión artística o una expresión de libertad de expresión artística y de prensa ha sido el causante de una conmoción a nivel público y a nivel de Estado. Entonces, justo ahora leía algo, el único país donde un ukelele representa un atentado contra el Estado es Ecuador, es el gobierno de Ecuador, porque esto antes no se había visto. Una periodista con un ukelele de este porte cantando una canción en protesta por todas las arbitrariedades y todo el autoritarismo que ha tenido Daniel Noboa, incluso con otras mujeres como la vicepresidenta Verónica Abad, es un fundamento, una justificación para el gobierno para que a mí se me deporte del país y que además se me acuse como atentar contra el Estado, contra el bien, contra la seguridad del Estado. Entonces, evidentemente van a tener este discurso, van a tener un discurso en donde algunos, incluso colegas periodistas, dirán, no, pero Alondra no es periodista, pero Alondra, yo soy periodista, no solo porque el título lo dice, sino porque ejerzo mi periodismo a través de la opinión, que es un género, a través de la entrevista, que es un género, a través de la investigación, que es un género, y además a través de la honestidad y la coherencia que yo tengo con la gente. Entonces, van a tratar de defender al gobierno a toda costa. Sucedió cuando el gobierno arbitrariamente y de forma violenta se metió en la Embajada de México de esta forma y sucedió. Tenían una parte que estaba afirmando de que Daniel Noboa había hecho bien y ahora pasa esto. El problema es que si nosotros estamos realmente legitimando un proceso violento por parte del gobierno de Daniel Noboa contra una mujer periodista cubana, mañana puede esto repetirse y realmente no estamos entonces defendiendo la libertad.
sino que estamos siendo selectivos porque algunos sí pueden expresarse y otros no. Había un compositor ecuatoriano que se refería a este tema y para eliminar sus suspicacias, ¿tú no crees que es prudente a quienes interpretaron como una falta de respeto el usar el himno nacional, extenderle una interpretación de lo que tú querías hacer a través de eso? Y lo hice, efectivamente. Y me parece excelente la pregunta porque lo hice. Expliqué que no se cambió la letra del himno, expliqué que fue una canción mía, expliqué incluso que les dije, escuchen la canción, al final yo hablo del amor que le tengo a este país, expliqué un montón de cosas, expliqué sobre licencias musicales, expliqué de todo. O sea, me tomé el tiempo, tanto en mi programa como en las plataformas, de explicarle que nunca fue una burla. Pero el problema que la gente piensa que se siente insultada no es por el himno. Al final esto es parte de la hipocresía y parte de este falso nacionalismo, ¿no? Que al final está, digamos, camuflado de xenofobia. Lo que está pasando es un discurso de odio, un discurso de xenofobia, un discurso de querer coartar la libertad de expresión. No les molesta que yo cante el himno, lo que les molesta es realmente que yo haga una crítica ante este gobierno que precisamente ha tomado políticas totalmente neoliberales, políticas prácticamente de ultraderecha, políticas que van en contra de los ciudadanos que no tienen un centavo en este momento y que alguien que, claro, evidentemente desde afuera esté protestando ante esta situación. Les molesta, y esto decía en una entrevista que me hicieron hace poco, el comodín de la nacionalidad les resultó favorable, porque a María Sol Borja en Irreverentes lo que hicieron fue quitarle su programa, pero María Sol Borja es ecuatoriana, entonces por ahí trataron de coartar su libertad de expresión. Pero a Alondra Santiago les resultó incluso hasta favorable, como bastante, digamos, hermoso para el gobierno que Alondra Santiago fuera cubana, porque así pueden no solo evitar que yo pueda tener mi espacio de libertad en Ingobernables, que es el programa para yo hablar, sino que me quitan de mi lugar donde he vivido 19 años, donde pago impuestos, donde voto, donde hago por la ciudadanía lo que creo que desde mi oficio puedo hacer. Entonces es simplemente un discurso de odio. Siento que no he afectado a la gente. Si he afectado en algún momento a alguien, evidentemente podemos conversarlo. Yo soy una persona que toma responsabilidades en el asunto, lo estoy tomando, pero lo que considero es que cuando me vienen y me dicen que tengo que irme a mi país, que me amenazan de muerte, que hay mucha violencia, eso, uno, no es libertad de expresión, es odio, y dos, no creo que deba enfocarme en esa opinión, que lo único que está repitiendo son comportamientos totalmente neofascistas prácticamente. Bien, antes de pasar a qué vas a hacer, quería preguntarte por quienes tienen esta postura radical en un mundo evidentemente polarizado, en donde todo es blanco y negro y en donde no se entiende que en la profesión periodística hay un género llamado opinión, que es lo que tú estás haciendo desde tu espacio digital. Tú has sido crítica no solo con este gobierno, sino con los anteriores e incluso con el presidente Rafael Correa. En muchas opiniones han sido divergentes. ¿Qué tienes que decirles a esas personas que dicen, no, es una periodista correísta? Claro, y me pasó eso hoy que me dijeron. Al final yo, si hay algo que siempre menciono en mi programa, es cuál es mi postura, ¿no? Mi periodismo está pegado a la justicia social, mi periodismo está pegado a los derechos, mi periodismo está pegado precisamente a esta antifascismo, a estas políticas neoliberales, no, eso yo no lo toco, eso yo jamás lo voy a tocar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tal vez tienen un concepto de que el periodismo tiene que ser todavía, incluso hoy, tan imparcial y tan objetivo que no se tome postura de las cosas que están pasando. Tal vez es algo que yo aplaudo a aquel que pueda hacerlo. Evidentemente esto no existe, en el mundo entero no existe. Por más que uno trate, porque somos realmente seres humanos, lloramos, sentimos, nos da ira, somos seres subjetivos. Al final se sabe que la objetividad se puede buscar, por ejemplo, en esto que tú haces, entrevistarme a mí, probablemente entrevistes a Daniel Noboa mañana, en las fuentes, en los datos, en la información, en buscar realmente si el dato es correcto, en la verificación. Esa es la objetividad que yo aplaudo y que evidentemente siempre voy a tener. Pero la otra parte en donde el periodista ya se convirtió en esta nueva era, en un periodista o en un periodismo de lucha, en un periodismo de activismo, en un periodismo que habla a favor de lo que está sucediendo en el mundo, yo creo que tenemos que quitarnos un poco estas hipocresías o estas realmente ideas totalmente obsoletas, porque, por ejemplo,
lo que está pasando en Palestina, más allá de meterme en ese tema. Si no hubiera periodistas que estuvieran denunciando esto, si hubiera periodistas solo objetivos y hablando de Israel y hablando entonces también de Palestina, y si hablamos de un tema nada más, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿realmente estamos exponiendo lo que está pasando en el mundo? Si yo me dedico a ser exclusivamente objetiva, según lo que dicen los demás, entonces yo voy a avalar que se suban los impuestos, que se eliminen los subsidios, que la gente no tenga trabajo, que la gente viva con menos de $18 al mes, en fin, no puedo. Ahora, Alondra, ¿qué vas a hacer tú? Porque entendemos que tu madre es ecuatoriana, tu situación es compleja jurídicamente y que el próximo sábado deberías retornar a Cuba. Creo que el viernes. Creo que es el viernes. ¿Qué dicen los abogados o cómo vas a proceder? Los abogados nos reunimos evidentemente desde el momento de la notificación. Se van a presentar medidas cautelares, se van a presentar otras medidas que ellos podrán realmente definir bien en términos judiciales. Yo confío, a pesar de todo, confío en que la justicia va a determinar que esto es un caso totalmente arbitrario, que es un caso más de autoritarismo, que es un caso más incluso de coartar la libertad de prensa. Confío en la justicia, confío en mis abogados, confío en el montón de personas que me están apoyando, no solo a nivel discursivo, a nivel de redes sociales, sino a nivel legal. Confío en eso, pero realmente no confío en lo que pueda hacer el gobierno de Daniel Noboa, que sorprendentemente de la noche a la mañana lo que hizo fue revocarme una visa que tengo de amparo. Mi mamá es ecuatoriana, yo tengo una visa de amparo por mi mamá. Entonces no confío en el gobierno, sin embargo confío en la justicia, confío en que un juez va a determinar que esto es totalmente improcedente y veremos qué sucede. Lo otro que te puedo decir, que no quisiera contemplarlo porque me afecta evidentemente, es que cuando llegue el viernes o cuando llegue el sábado, dependiendo de lo que haga migración, me vengan a buscar a mi casa, me lleven en un carro de policía y me suban el primer vuelo hacia Cuba. A partir de ahí, entonces yo tendré que ver. Lo único que te voy a decir es que esté en Cuba, en Haití, en la Antártida o en donde sea, yo no voy a parar de hablar. Jamás voy a parar de denunciar y esto no solo se queda aquí, sino que lo voy a llevar a organismos internacionales, porque esto me va a suceder, me está sucediendo a mí y mañana le puede suceder a cualquier ecuatoriano, pero a cualquier periodista del mundo que está haciendo su trabajo en Ecuador. Cierro para ver si es que el presidente Daniel Noboa ve esta entrevista, ¿qué le dirías? Ay, qué pregunta. Realmente no me puedo dirigir al presidente Daniel Noboa, sino decirle que no puedo dirigirme a un presidente tan autoritario, no puedo dirigirme a un presidente violento, no puedo dirigirme a un presidente misógino, no puedo dirigirme a un presidente que ha tenido actitudes tan machistas en contra de mujeres que han estado en su gobierno, Andrea Robo, la vicepresidenta, pero también con su exmujer. No pudiera dirigirme y esperar que tenga algún rastro o alguna luz de cordura en su mente. No puedo dirigirme a un presidente que tal vez, y a mi modo de ver, no está gobernando para la gente, es imposible. Lo que sí me voy a dirigir es al pueblo ecuatoriano, que es a quien yo me debo. Yo no me debo a este presidente, no me debo a este gobierno ni a ningún otro. Me debo a la gente que me está siguiendo, que sigan el apoyo, que esto no se olvide, que hay que seguir hablando, que probablemente se tomen otras medidas, que mi seguridad, por supuesto, está en riesgo, pero hoy soy yo y mañana, y ustedes lo saben porque también son ustedes, ¿no? Con todas estas decisiones que se toman a nivel político e incluso decisiones que se dejan de tomar. A la gente agradecerle infinitamente y esto no se va a quedar en la impunidad y nosotros vamos a seguir. Siempre digo en mi programa, el silencio no es opción y en este momento no es opción para mí quedarme callada. Hay que seguir hablando, hay que seguir interpelando al poder y hay que seguir haciendo periodismo. Te agradezco tanto, Alondra Santiago, por este espacio para poder brindarnos tu versión de esta situación. Nosotros le pedimos al Gobierno Nacional una entrevista con alguno de sus voceros para que nos argumentara por qué se resolvió retirar la visa a la periodista Alondra Santiago. Ellos se han referido a través de comunicados, veremos si a posteriori, a través de distintos espacios, explican de cuál es el contenido de este documento top secret con el cual se pretende deportar a una colega. Esta es la información desde Quito, Ecuador. Nos despedimos, Andy, tú prosigues con más desde Estudios. Gracias. Puedes apostar, compañero, que así será. Te agradezco. Muy buenas noches a ti y a nuestra invitada. Lo mejor.